Hola, sean bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta oportunidad vamos a hablar de disparadores en SQL. Un disparador es un desencadenador, o mejor, es una acción que se lleva a cabo automáticamente cuando se realiza un evento sobre una tabla. Cuando menciono eventos, pues pueden ser un insert, un update, un delete y demás. Un aspecto importante de los disparadores que es importante que tengas en cuenta es el momento en el que se ejecutan. Se puede ejecutar después con la palabra after o durante, si mal no recuerdo en SQL es instead. Si vos trabajas con el, bueno, depende del caso y de lo que estés haciendo, se crean las tablas temporales. Una de ellas es el inserted y la otra es el delete. En este caso vamos a trabajar con el delete. Así que sin más preámbulos, pues vamos a empezar de lleno con el tutorial. Si te fijas acá tengo una base de datos la cual se llama TilyReap, que aquí está con sus respectivas tablas. Ahora la tabla que nos importa es la tabla rol, que tiene cuatro columnas, la famosa columna ID, el nombre, la descripción y la fecha. La fecha se captura automáticamente y eso es importante aclarar, porque si te fijas aquí en la tabla número 2, que es la auditoría de roles, no tengo ese campo. Ese campo lo dejé para que ustedes lo hagan a manera de práctica, de ejemplo, que hagan algo distinto. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta tabla? Porque si vos te fijas, tienen las mismas columnas. Pues el registro que eliminé en mi tabla rol se va a guardar en mi tabla Audi Roll para llevar un control y se hace automáticamente. Eso es básicamente. Así que vamos de lleno con el tutorial como tal. Entonces el primer se me olvidó explicarte. Si yo ejecuto estas dos consultas, pues tengo unos registros en mi tabla rol y en la auditoría de roles no tengo absolutamente nada. Vamos a llenar esta tabla automáticamente. Utilizamos la palabra reservada create, trigger y a continuación el nombre del disparador. En mi caso lo nombré up del rol, que significa actualizar, eliminar de la tabla roles. Aquí utilizamos el on para especificar de qué tabla. ¿Cuál es la tabla a la que le quiero realizar el disparador? A mi tabla rol, que es la tabla 1. Ahora viene lo que te mencionaba hace un par de minutos y es especificar cuándo quiero que se lleve a cabo el disparador. En este caso es after. Te estarás preguntando por qué o se estarán preguntando por qué after. Mm, Porque si yo elimino o modifico un registro, después de que yo llevo a cabo esa acción, se guarda lo que eliminé en mi tabla delete. Entonces, partiendo de esa primicia es que vamos a crear la lógica del disparador como tal. Entonces, after update, coma, delete. Aquí decimos as begin para especificar dónde quiero que empiece y dónde quiero que termine mi disparador. Y aquí ya viene la lógica como tal. Entonces es importante que prestes mucha atención porque de aquí se desprenden muchas cosas. El primer paso es declarar una variable. Para ello utilizamos la palabra reservada declare, arroba, que es la anotación de SQL, y en mi caso yo pongo un guión bajo para diferenciar. Entonces, por ejemplo, name, que es la primera variable. Si yo dejas esto así, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque yo tengo que especificar el tipo de dato. Y si te fijas, el tipo de dato lo encuentro aquí. Entonces, más simple aún, lo copio y lo pego. Ahora fíjate bien,
di un enter y voy a declarar otra variable, pero fíjate bien que no estoy separando por comas, eso es algo importante también. Vamos a declarar otra variable. ¿Qué variables crees que voy a declarar? Pues muy simple, ¿cierto? La descripción. Y por notación yo pondría un guión, antepondría un guión bajo. Y lo mismo, aquí debo especificar el tipo de dato y si no, no va a funcionar, voy a tener un error. Ahora bien, tengo que seleccionar la variable o las variables, pero se hace eh, de uno a uno, selecciono una variable y le asigno. Aquí es bien importante la asignación. Si te fijas, tengo una variable declarada a la cual le voy a asignar el campo que eliminé de mi tabla 1. Entonces, si yo vengo aquí a mi tabla 1, el primer campo que eliminé es nameRow. Entonces lo especifico acá. ¿Y de dónde viene este dato? Pues de la tabla que te mencioné hace un rato, de delete. Si te fijas, el manejador aquí me muestra la tabla que es temporal y hacemos lo mismo con la otra variable. Y aquí lo mismo, vamos a asignar el campo de descripción que viene en la tabla 1. Descripción en mi tabla 1 se llama descript hasta la T. Entonces la primera en mayúscula y hasta la T. Vamos a desactivar las mayúsculas. Descript, ¿de dónde? De mi tabla delete. Bueno, muy bien, como puedes ver ya tenemos medio ese disparador. Ya capturamos las variables los datos que se han eliminado o actualizado. Y por ende lo único que nos queda es realizar el insert sobre mi tabla 2. Entonces si te acordás de la estructura del insert, es insert into nombre de la tabla 2, que es audi role, abrimos paréntesis y especificamos el orden en el que queremos guardar los datos, en este caso name y descripción. Y para ello simplemente copiamos y pegamos, decimos qué valores vamos a enviar y pues es muy fácil, si te fijas aquí ya están y son los que a los que se les anteponía el guión bajo, que es name y descripción. Yo digo punto y coma, vamos a ejecutar este disparador, o mejor la creación de este disparador. Vamos a ver si nos funciona. Como ves, ha funcionado. Pero si vos te fijas, aquí tengo esto en rojo y se elimina poniendo un go. Si a vos no te funciona con esto, te debería funcionar. Ahora, si yo quiero probar el disparador, bueno, antes de eso te quiero mostrar una cosa. Si yo vengo aquí al explorador de objetos y actualizo en mi tabla rol, vemos que ya se creó el disparador. Ahora, ¿cómo hacemos para activarlo, para ejecutarlo, para llevarlo a cabo? Pues muy simple, simplemente tenemos que o eliminar o actualizar un registro en mi tabla rol. Si yo hago un select, yo quiero actualizar, por ejemplo, el webmaster, el registro que tiene el nombre de webmaster. La estructura del update es muy simple, update, nombre de mi tabla, que es rol. Vamos a setear el campo que queremos, que en este caso es name, row. Vamos a decir el valor con el cual quiero reemplazar el que ya existe. Por ejemplo,
Yo puse administrador web, ustedes pueden poner lo que quieran. Y vamos a poner una condición. Where el nombre, el nombre del rol sea igual a webmaster, por ejemplo. Si yo hago esto, vamos a poner un punto y coma, vamos a ejecutar. Y como ves, se me afectaron dos filas. ¿Por qué dos filas? Se me afectó la tabla rol y la tabla Audi rol. Y si yo quisiera mirar esto, como ves aquí tengo ya dos consultas que me traiga toda la información de roles y toda la información de auditoría. Si yo corro, aquí ves, aquí me, aquí está funcionando perfectamente. Si te fijas, en la actualización puse administrador web, me comí una D y en la auditoría me quedó el dato anterior que era webmaster y el modificado no lo toqué. Ahora vamos a modificar, por ejemplo, la descripción. Entonces yo le digo aquí descript hasta la T. Vamos a ejecutar esta consulta y vamos a ver qué sucede. Mira, fíjate bien. En la tabla rol se guardó el modificado mediante el trigger y en la tabla de auditoría se guardó el registro anterior. Y como ves, pues ha funcionado perfectamente y espero que hayas entendido, que lo revises con calma y si tienes dudas, pues las puedes dejar aquí en la caja de comentarios. Pero sí les recomiendo que intenten hacer el parámetro y la fecha.